Era el aniversario de servicio de mi hija en la base, y llegué temprano con una tarta que sabía que siempre le había gustado. Toqué el portón del pabellón con una sonrisa, esperando ver en su mirada la chispa de cuando era cadete. Pero al abrir, su expresión fue de un cansancio molesto, como si mi presencia le incomodara. Ah, ¿eres tú?, murmuró la teniente Laura Balcázar sin levantar los ojos del móvil. Antes de continuar, recuerda comprobar si ya estás suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Yo todavía percibía el aroma del bizcocho de almendras con ganache de chocolate que llevé aquel día al pabellón de mi hija. Era su 35 aniversario y había apartado parte de mi paga como capitana Inés Balcázar para encargar esa pieza de repostería francesa que tanto le entusiasmaba. Más de 2000 euros que no sobraban en mi nómina, pero que gasté con orgullo solo por verla sonreír. El transporte oficial me dejó frente a la residencia militar que había ayudado a financiar 5 años antes. 3 plantas, vistas al mar y un patio donde ondeaban banderas de la Armada. 800,000 de mis ahorros empleados como entrada, dinero reunido durante años de maniobras, guardias y ejercicios. Me ajusté el uniforme de gala recién estrenado para la ocasión y toqué el timbre sujetando la tarta en una mano y en la otra un pequeño estuche plateado con un collar de perlas que había pertenecido a mi madre. 3 generaciones de mujeres con coraje, pensé. Un legado que valía la pena. La puerta se abrió, pero el rostro de Laura no brilló como yo esperaba. Apenas cruzó la mirada conmigo antes de volver al móvil. Ah, eres tú, repitió, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Ni un abrazo, ni un saludo militar, como si fuera un mensajero más. Feliz aniversario, hija, dije intentando mantener el tono alegre. Te traje tu postre favorito y un detalle muy especial. La teniente suspiró con evidente fastidio. Déjalo en la mesa del comedor. Necesito terminar esta llamada. Avancé sola hacia la cocina de mármol, otro de mis regalos cuando reformaron la vivienda, y dejé la tarta con cuidado sobre la encimera. Por la ventana vi a los cadetes Martín y Álvaro jugando en la piscina con su instructor. Ni siquiera advirtieron mi llegada. Me quedé inmóvil, escuchando el eco de aquel espacio frío, sintiéndome una intrusa en terreno propio. 15 minutos después entró Laura, deslumbrante como siempre, cabello teñido al detalle, maquillaje impecable, uñas perfectas. Todo costeado gracias a la clínica estética que yo misma había financiado 8 años atrás con un préstamo que jamás me devolvió, arriesgando mi vivienda como aval. Entonces, dijo mientras sacaba del frigorífico una botella de agua con gas, ¿viniste solo a dejar el pastel o también piensas quedarte a cenar? La dureza de su voz me atravesó como un cuchillo. Tragué saliva intentando sostenerme. Imaginé que podríamos compartir la velada. Hace casi 2 meses que no hablamos. Mmm, respondió distraída revisando el móvil. En realidad tengo otros planes. El sargento Diego Herrera me llevará a cenar al restaurante del puerto. Iremos solo nosotros dos. Diego, su tercer marido, un hombre que vivía de supuestas inversiones y que siempre necesitaba apoyo de emergencia. La última vez hacía apenas 3 semanas. 60,000 euros para un negocio de importación que no podía esperar. Dinero que yo aparté de mi fondo médico. Lo comprendo, contesté ocultando el temblor de mi voz. Quizás podamos almorzar mañana entonces. Laura alzó los ojos con impaciencia, como si estuviera conteniendo algo desde hacía demasiado tiempo. Su rostro estaba tenso, rígido, como un soldado a punto de dar una orden irrevocable. Capitana, necesitamos hablar, dijo la teniente Laura Balcázar, señalando los taburetes altos que rodeaban la isla de la cocina. Siéntate. Obedecí, sintiendo un nudo de hierro en el estómago. Conocía perfectamente ese tono, el mismo que utilizaba de adolescente antes de soltar una frase cruel solo para probar hasta dónde podía resistir yo. He estado pensando mucho últimamente, continuó, girando lentamente el vaso de agua entre sus manos, sobre mi carrera, sobre la vida, y sobre lo que realmente me haría feliz. Asentí, intentando parecer cercana. Claro, hija, dime lo que quieras, tal vez pueda ayudarte. Laura dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Me miró directamente a los ojos y lo que vi en su mirada me heló hasta los huesos. No había ni un rastro de afecto, ni siquiera de fastidio momentáneo. Era puro desprecio. El único regalo que de verdad deseo recibir en este aniversario, pronunció despacio, cargando cada sílaba de veneno,
es que desaparezcas de mi vida, preferiblemente que te mueras. El aire se escapó de la habitación. Intenté articular palabra, pero la garganta se me cerró. Fue como recibir un impacto directo en el pecho. ¿Qué? Logré susurrar apenas. ¿O lo has oído? Siguió con una frialdad calculada. Estoy cansada de ti, madre, de tus llamadas, de tus visitas al cuartel, de tu manía de meter tus consejos anticuados en mi vida y de esa insoportable necesidad tuya de afecto constante. Mis manos comenzaron a temblar. 35 años de servicio, toda una vida dedicada a ella, y jamás imaginé escuchar semejante sentencia salir de su boca. Laura, alcancé a decir entre lágrimas, soy tu madre, te di todo, sacrifiqué todo por ti. Exacto, exclamó levantándose bruscamente del taburete. Y por eso me asfixias. No puedo respirar con tu presencia permanente. Necesito espacio, necesito libertad, necesito vivir sin cargar con tus expectativas ni con tu drama. Miré la tarta sobre la encimera, las velas aún sin encender. Todo lo que había imaginado para ese día, un brindis, risas, recuerdos compartidos, se desvanecía como humo en el viento. Pero, Laura, intenté una vez más, solo quiero estar cerca de ti, formar parte de tu vida. Eres lo único que tengo. Ah, y ese es justamente el problema, respondió cruzándose de brazos, que yo soy todo lo que tienes. Arréglate tú sola y déjame en paz. Me levanté con las piernas temblando, temiendo caerme en cualquier momento. Recogí mi bolso y el pequeño estuche con el collar de perlas. La tarta quedaría allí. Quizá los cadetes Martín y Álvaro la disfrutarían aunque su madre no pudiera. No puedo creer lo que me estás diciendo, murmuré. Después de todo lo que hice por ti. ¿Todo lo que hiciste? Rió con sarcasmo. Madre, todo lo que hiciste fue para sentirte útil, para mantenerme bajo tu control. Pero ya no soy una niña. No necesito que me ahogues más. Avancé hacia la puerta, cada paso robándome años de vida. En el umbral me giré por última vez, esperando ver un ápice de arrepentimiento, algún destello de aquella niña dulce que había criado con tanto amor. Pero lo único que encontré fue impaciencia, ganas de que me marchara para seguir con su vida sin la carga que yo representaba. Feliz aniversario, Laura, susurré, y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Ella no lo sabía, pero con esas palabras había encendido algo en mí que llevaba años dormido. No una llama de autodestrucción, sino de renacimiento. El transporte oficial me dejó frente a mi pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un piso modesto que había comprado tras vender la casa familiar al morir mi esposo, 20 años atrás. Entré tambaleándome, solté el bolso en el suelo y me desplomé en el sofá desgastado, el mismo en el que había acunado a Laura de niña, en el que le había leído cuentos cada noche, en el que había secado sus lágrimas tras cada derrota. Sus palabras retumbaban como un eco cruel. Que te mueras. Mi propia hija deseaba mi muerte como si fuera el mejor obsequio. El dolor era físico, un peso insoportable en el pecho que apenas me dejaba respirar. Pasé la noche en vela, repasando cada sacrificio, cada guardia extra, cada euro invertido en ella durante décadas. Cuando la teniente Laura Balcázar tenía apenas 5 años y fue diagnosticada con un asma severa, trabajé turnos adicionales en la base para costear los tratamientos especializados que la sanidad militar no cubría. 18,000 euros en consultas y medicamentos, dinero que reuní vendiendo las joyas de matrimonio que me había entregado mi difunto esposo. A los 16, cuando quiso participar en un programa de intercambio en Estados Unidos, hipotequé este mismo apartamento de servicio para pagar los 250,000 euros que costaba el programa. Gracias, mamá, me dijo entonces, abrazándome fuerte en el aeropuerto. Eres la mejor madre del mundo. Palabras que ahora suenan como si pertenecieran a otra vida. En la academia universitaria, cuando Laura decidió cambiar de carrera 3 veces, de Derecho a Arquitectura, luego a Administración, pagué cada semestre sin una sola protesta. En total fueron casi 480,000 euros, dinero que obtuve impartiendo instrucción extra los fines de semana y en días festivos, sacrificando cualquier espacio personal que pudiera haber tenido. Cuando se casó con su primer esposo, organizó una boda extravagante para 300 invitados en un hotel de lujo de la ciudad. Yo financié todo, 420,000 euros entre el vestido de diseñadora, flores importadas, orquesta y banquete.
Es el día más feliz de mi vida, mamá, y todo gracias a ti, me dijo entonces, radiante con su traje de princesa. El divorcio llegó apenas 2 años después, seguido de un segundo matrimonio aún más costoso que terminó en menos de 3 años, y finalmente apareció el sargento Diego Herrera, su esposo actual, con la casa de 3 plantas, la clínica de estética y aquel coche de lujo que también ayudé a pagar con 220,000 euros cuando el viejo se descompuso. Las matrículas en las escuelas privadas bilingües para los cadetes Martín y Álvaro suponían 48,000 euros por trimestre. Al amanecer comencé a repasar cuentas. Encontré una caja vieja donde guardaba todos los recibos, los comprobantes de transferencias y los contratos firmados a lo largo de los años, no por desconfianza, sino por pura disciplina militar. Una veterana de matemáticas nunca pierde sus hábitos. Sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café frío que no tuve fuerzas de beber, fui listando cada cantidad, cada fecha, cada motivo. El resultado me dejó atónita. Más de 4,800,000 euros en 35 años de servicio, casi 5 millones destinados a la felicidad de mi hija. Y todo para escuchar que su mayor deseo era que yo desapareciera, que me muriera. Algo extraño ocurrió mientras repasaba esas cifras. El dolor agudo que me había atravesado durante la noche se transformó en otra cosa. No solo era rabia, aunque también lo era una claridad cristalina que jamás había sentido, la certeza de que había sido manipulada durante décadas por alguien que veía mi amor no como un vínculo sagrado, sino como una herramienta útil. Si hubiera invertido esos casi 5 millones en mí misma, si hubiera viajado, ascendido en mis estudios, comprado una casa mejor, cuidado de mi salud o planificado una jubilación digna, ¿dónde estaría ahora? Desde luego, no en este pequeño apartamento, contando cada euro de mi pensión mermada, posponiendo tratamientos médicos para poder seguir ayudando a una hija que deseaba mi muerte. A las 6 de la mañana hice algo que jamás había hecho. Tomé el teléfono y bloqueé el número de la teniente Laura Balcázar. Luego bloqueé el del sargento Diego Herrera y acto seguido todos los números de su círculo familiar. Fue un gesto pequeño, pero de un poder simbólico inmenso, mi primer acto de autopreservación en más de 3 décadas. Me di una ducha larga, me vestí con mi mejor uniforme de paseo, un conjunto de pantalón y blazer que raramente usaba para economizar, y salí de casa con un propósito definido que por primera vez en años no tenía nada que ver con mi hija. Primera parada, el Banco Militar, el mismo en el que Laura y yo manteníamos una cuenta conjunta para emergencias, donde yo ingresaba periódicamente sumas destinadas a resolver cualquier imprevisto de su vida. Una cuenta que en ese momento tenía un saldo de 180,000 euros. Buenos días, capitana Balcázar. Me saludó el coronel Manuel Ortega, director de la sucursal militar que me conocía desde hacía años. ¿En qué puedo servirla hoy? O quiero cerrar la cuenta conjunta número 4 Neila 526-7889 y Antuno. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Estás segura? Esa cuenta tiene un saldo considerable, advirtió mirando la pantalla de su ordenador. Absolutamente segura, afirmé, firmando los formularios con mano firme. Transfiera todo a mi cuenta personal, por favor. Ver cómo esos 180,000 euros regresaban a mi control me produjo una sensación extraña de poder, un poder que no había sentido desde hacía décadas, y aquello era apenas el comienzo. La siguiente parada fue la oficina de financiamiento inmobiliario. Cuando la teniente Laura Balcázar y el sargento Diego Herrera adquirieron la mansión frente al mar, yo no solo puse la entrada, también firmé como aval de la hipoteca. Eso implicaba que, si ellos no pagaban, la carga caería sobre mí, pero también me otorgaba derechos sobre la propiedad. Capitana Balcázar, me recibió la mayor Julia Ramírez, oficial de préstamos, con una sonrisa profesional. ¿Qué la trae por aquí hoy? Necesito revisar los términos del contrato donde aparezco como aval, expliqué. Quiero comprender con claridad cuáles son mis derechos y mis obligaciones. Mientras buscaba los expedientes, recordé el día en que firmé esos papeles. Laura lloraba de emoción. Gracias, mamá. Eres nuestro ángel de la guarda. Te quiero tanto, había dicho abrazándome con fuerza. El sargento también había expresado su eterna gratitud, asegurando que jamás se atrasarían en un pago. Aquí tiene toda la documentación, dijo la mayor colocando una carpeta gruesa frente a mí. Como aval, usted responde si los titulares no pueden pagar, pero también
puede reclamar la propiedad si existen riesgos serios de incumplimiento. Exacto, respondí mientras repasaba cada cláusula con atención. ¿Cuáles serían los siguientes pasos si quisiera ejercer ese derecho? Debería demostrar que existe riesgo de impago o que ya se han producido retrasos significativos, explicó. Lo que la mayor Julia Ramírez no sabía era que, días antes, la propia Laura me había revelado inadvertidamente que Diego había perdido una suma considerable en una inversión fallida y que ya habían retrasado el último pago de la hipoteca. Ella lo comentó con ligereza, esperando tal vez que, como siempre, acudiera a rescatarlos. Perfecto, murmuré, guardando copias de todos los documentos. ¿Desea que agendemos una cita con el departamento jurídico? Por favor, hágalo, respondí. Al salir sentí una ligereza extraña, como si flotara sobre las aceras ardientes de la ciudad. 35 años había entregado todo a Laura: sueños, dinero, tiempo, salud, y lo único que recibía como recompensa era un deseo de muerte. Mi siguiente destino fue un lugar que no visitaba desde hacía años: la agencia de viajes Horizontes Nuevos, especializada en nuevos comienzos para militares retirados. Había guardado un folleto suyo durante años, soñando con posibilidades que parecían inalcanzables. Buenas tardes, me saludó una joven asesora, la alférez Lucía Campos. ¿Cómo puedo ayudarla? He visto su programa sobre destinos para veteranos en el extranjero, respondí, sentándome frente a su escritorio. Quiero información completa sobre cómo una mujer de 35 años puede iniciar una nueva vida en España. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y preparativos secretos. Cada mañana despertaba con una mezcla de dolor, determinación y un sentimiento que no experimentaba desde hacía años: esperanza. Era como si hubiera salido de un largo trance en el que vivía solo para satisfacer los caprichos de mi hija. Ahora por fin estaba empezando a vivir para mí. El martes, mi teléfono sonó con insistencia. Era la teniente Laura Balcázar. Ignoré la llamada. Volvió a insistir 5 veces más, dejando mensajes cada vez más tensos. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas? Mamá, los cadetes Martín y Álvaro tienen una presentación el jueves en la escuela y necesitamos que los cuides después. Madre, empiezo a preocuparme. La ironía era insoportable. La misma mujer que había pedido mi muerte como regalo de aniversario ahora se inquietaba porque yo no respondía a sus llamadas, no por echarme de menos, ni por preocuparse de mi estado, sino porque me necesitaba para algo. El miércoles recibí la visita de mi vecina y compañera de toda la vida, la comandante Sofía Roldán, una mujer de 70 años que había sido testigo silenciosa de mis sacrificios por la teniente Laura Balcázar durante décadas. Capitana Inés Balcázar, dijo, sentándose en mi sala con una taza de café. ¿Te noto distinta? ¿Ha ocurrido algo? Le conté todo, palabra por palabra de aquel cumpleaños fatídico, cada detalle de los planes que estaba trazando. Sofía escuchó en silencio, y sus ojos se fueron llenando de lágrimas. Dios santo, Inés, murmuró cuando terminé. No puedo creer que Laura te dijera algo tan cruel después de todo lo que has hecho por ella. Lo más doloroso, expliqué con voz quebrada, es que lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si yo fuera un estorbo que había que eliminar. ¿Y de verdad piensas marcharte a España? Sí, respondí con firmeza. El billete ya está comprado, me voy la semana que viene. Sofía tomó mis manos con afecto. Sabes que cuentas con todo mi apoyo. Lo que Laura hizo es imperdonable. Hay algo más, añadí bajando la voz. Necesitaré tu ayuda en algo muy especial. Le revelé mi plan. Quería que Laura creyera, aunque fuera por un tiempo, que yo había muerto. Sofía sería mi cómplice, la persona que hallaría mi apartamento vacío y la carta de despedida que dejaría preparada. Es brillante, susurró Sofía con una sonrisa cómplice. Esa ingrata va a comprender por fin lo que significa perderte. Por supuesto que te ayudaré. De hecho, creo que es justo lo que necesita para reaccionar. Aquella noche redacté la carta más importante de mi vida, la carta que cambiaría todo para siempre. Escribí y reescribí cada frase, cuidando que transmitiera exactamente lo que deseaba. Mi querida Laura, me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida y he decidido concederte tu deseo. Cuando leas estas líneas, ya estaré lejos, iniciando la vida que debí haber vivido hace décadas, en lugar de sacrificarlo todo por ti.
Seguí escribiendo durante horas, detallando cada euro que había gastado en ella, cada guardia extra, cada oportunidad perdida por estar siempre disponible. Pero no era una carta de rencor, sino de lección. Quería que comprendiera exactamente lo que había perdido. Adjunté todos los documentos legales firmados aquella semana. El cambio de mi testamento, la cancelación de su seguro médico complementario, la notificación de que, como aval de su hipoteca, ejercería mis derechos por su inestabilidad financiera y el cierre de todos los beneficios que hasta entonces recibía de mí. La carta abarcaba 18 páginas, cada una minuciosamente explicada. Terminaba con una frase que era un disparo certero. Tu vida será mucho más fácil sin mí, pero también mucho más cara. Ojalá lo valga. El jueves, mientras guardaba mis pertenencias más importantes en 2 maletas, recibí otra llamada de la teniente. De nuevo la ignoré. Volvió a insistir 4 veces más y su voz sonaba cada vez más angustiada. Mamá, por favor, llámame. Algo ha pasado. Necesito tu ayuda. El banco nos citó mañana para una reunión de emergencia sobre la hipoteca. Llámame en cuanto escuches este mensaje. Ahí estaba la verdadera razón. El banco ya se había puesto en contacto con ella tras mi solicitud de revisión del contrato. La realidad comenzaba a imponerse. El viernes, el sargento Diego Herrera apareció en mi puerta. Tenía el rostro agotado, ojeras profundas y la barba descuidada. Nada quedaba del hombre siempre elegante y confiado que solía mostrar. Capitana Inés, dijo con voz suplicante, Laura me contó lo que pasó entre vosotras. Sé que lo que dijo fue terrible, incluso imperdonable, pero no le hagas esto a nuestra familia. ¿Hacer qué? Pregunté fingiendo inocencia. El banco nos dijo que iniciaste un proceso para quedarte con la casa por los retrasos en la hipoteca. Por favor, fue solo un mes. Tuve problemas con unas inversiones, pero lo resolveré todo, lo juro. Era fascinante. Cuando Laura quería librarse de mí, yo era una carga, pero en cuanto descubrieron que yo tenía en mis manos las riendas de su vida financiera, de repente me convertí en imprescindible. Diego, dije con calma, tu esposa fue muy clara conmigo. Mi presencia es una carga que ya no quiere soportar. Yo solo estoy respetando sus deseos. Pero Inés, ¿sabes cómo es Laura cuando se enfada? No quiso decir eso. No lo quiso decir, porque sonó bastante convincente cuando deseó mi muerte como obsequio. El sargento bajó la cabeza, sin argumentos para defender lo indefendible. Por favor, insistió, dame una oportunidad de arreglar esto. Hablaré con ella. Haré que comprenda lo equivocada que está. Es demasiado tarde, respondí cerrando lentamente la puerta. Dales un beso a los cadetes Martín y Álvaro de mi parte. El sábado marcó mi último día en aquella ciudad donde había forjado toda mi trayectoria. Caminé por los lugares que habían definido mi vida, la academia militar donde instruí cadetes durante casi 4 décadas, el parque donde solía llevar a la teniente Laura Balcázar cuando era niña, la capilla castrense donde me casé con su padre. Fue mi despedida silenciosa de una existencia dedicada siempre a los demás. El domingo sería el inicio de una vida que por fin viviría para mí misma. Esa mañana, la comandante Sofía Roldán tocó a mi puerta, como habíamos acordado. Traía café recién hecho y una sonrisa cómplice que me devolvió la energía. ¿Lista para tu gran maniobra de escape? Bromeó, guiñándome un ojo. Más que lista, respondí, arrastrando mis 2 maletas hacia la entrada. ¿Tienes las llaves de repuesto? Aquí están. Me mostró el juego que le había entregado la noche anterior. Y también llevo la carta para la teniente Laura Balcázar y todos los documentos que dejarás. Habíamos planeado cada paso con precisión militar. Sofía esperaría hasta el martes para acudir al apartamento de Laura y entregarle la carta, fingiendo que había encontrado mi vivienda vacía y que se había preocupado por mi desaparición. Recuerda, le indiqué mientras aguardábamos el taxi, debes parecer realmente inquieta. Dile que llevabas 2 días intentando localizarme, que tocaste a mi puerta y no respondí, y que al usar las llaves de emergencia hallaste el piso vacío junto a la carta. Tranquila, Inés, respondió con una sonrisa traviesa. Fui profesora de teatro aficionado durante 20 años. Será la interpretación de mi vida. El taxi llegó puntual a las 6 de la mañana. Mientras el conductor cargaba mis maletas, lancé una última mirada a mi apartamento. Había vivido allí 15 años, pero sorprendentemente no sentía nostalgia. Era como liberarme de una celda que yo misma había construido. ¿Al aeropuerto? Preguntó el taxista. Al aeropuerto, confirmé.
sintiendo que esas dos palabras sellaban el inicio de mi nueva existencia. El vuelo rumbo a Barcelona fue largo, pero sereno. Por primera vez en décadas nadie sabía dónde estaba. Nadie podía llamarme para exigir favores, dinero o tiempo. Era una sensación embriagadora de libertad, algo que no había experimentado desde antes de convertirme en madre. Durante casi 12 horas en el aire, escribí en mi diario cada detalle de lo vivido esa última semana, emociones, decisiones, heridas abiertas y la firmeza que me había llevado hasta ese punto suspendido entre un pasado de abnegación y un futuro de autodescubrimiento. Esta es la primera vez en 35 años, anoté, que hago algo completamente por mí, sin calcular cómo beneficiará a Laura. Da miedo, y al mismo tiempo es liberador. Llegué a Barcelona en la mañana del lunes, hora local. Un representante de la agencia Horizontes Nuevos me esperaba en el aeropuerto con un cartel con mi nombre. Era un joven amable llamado Miguel, con marcado acento catalán. Capitana Inés Balcázar, me saludó con una sonrisa franca. Bienvenidas a España. Espero que esté preparada para una nueva aventura. Más que preparada, respondí, y por primera vez en semanas mi sonrisa fue auténtica. Miguel me condujo hasta un pequeño pero encantador apartamento amueblado en el barrio gótico, alquilado por la agencia por un mes mientras decidía si quería establecerme de forma definitiva. Era un tercer piso en un edificio centenario, con balcones floridos que daban a una plaza sombreada por árboles. Aquí tiene toda la información de la ciudad, dijo, entregándome una carpeta repleta. Restaurantes recomendados, actividades culturales, asociaciones de veteranos, clases de catalán, contactos médicos en caso necesario. También he concertado una cita con el comandante Javier Ferrer, asesor financiero, para el miércoles, por si decide quedarse de manera permanente. Esa tarde, tras un breve descanso, hice algo que no recordaba en años. Pasear sin destino, sin horarios, sin compromisos, sin que nadie esperara que resolviera sus problemas. Deambulé por las calles estrechas del barrio gótico, maravillada con su arquitectura medieval, los cafés diminutos en las esquinas, las tiendas artesanas. Me senté en una plaza, pedí un café con leche y una ración de churros, y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente libre. Comí despacio, degustando cada bocado, observando a las palomas revoloteando en la plaza, a los turistas embelesados y a los vecinos que paseaban con calma. Una sensación extraña comenzó a instalarse en mi pecho. No era tristeza, tampoco culpa, era paz. Al regresar al apartamento, ya entrada la tarde, hice cuentas mentales de todo lo que había destinado a la teniente Laura Balcázar en apenas los últimos 5 años. Entre la entrada de la mansión, los pagos de la clínica estética, el coche de lujo, las matrículas de los cadetes Martín y Álvaro y las eternas emergencias, la suma ascendía a más de 2,3 millones de euros, dinero con el que podría haber recorrido el mundo, vivido con holgura, cumplido sueños que llevaba décadas postergando. Pero en vez de eso, se lo había dado todo a una hija que veía mi amor como una carga y mi presencia como un estorbo. A las 8 de la noche en Barcelona, 2 de la tarde en Puerto Vallarta, imaginé a la comandante Sofía Roldán preparándose para entregar la carta que lo cambiaría todo. Me senté en el pequeño balcón de mi piso temporal, con una copa de vino tinto español en la mano, y esperé. Sabía que en pocas horas mi teléfono comenzaría a sonar desesperadamente, y así fue. A medianoche el móvil vibró con insistencia. Era Laura. Dejé que sonara hasta apagarse. Al instante volvió a sonar, una y otra vez. En el quinto intento contesté. Mamá, sollozaba la voz de la teniente Laura Balcázar entrecortada por el llanto. ¿Dónde estás? Sofía apareció en casa con una carta tuya. Dice que desapareciste. ¿Qué significa esta locura? Hola, Laura, respondí con serenidad, contemplando las luces doradas de la ciudad antigua. ¿Ya leíste la carta? Sí, la leí. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde estás? Estoy exactamente donde necesito estar, lejos de ti, como deseaste. Pero yo no quería eso. No quería que realmente te fueras. Estaba enfadada, frustrada. Ahí estaba, la táctica habitual de Laura, minimizar el daño, manipularme para que me sintiera culpable. ¿No lo quisiste decir cuando me pediste, como regalo de cumpleaños, que me muriera? Pregunté, porque sonaste bastante convincente. Fue solo estaba estresada.
El sargento Diego Herrera perdió dinero en una inversión, los niños están con problemas en el colegio, la clínica no funciona. No debí desquitarme contigo. Tienes razón, no debiste, y lo peor es que ya está hecho, las palabras no se pueden borrar. Mamá, por favor, vuelve, te necesitamos, te necesito. Qué revelador resultaba todo aquello. Ahora me necesitaba. Ahora que había leído la carta con todos los beneficios financieros cancelados, ahora que sabía que podía perder la casa, ahora que entendía que tendría que pagar su propio seguro y buscar quién cuidara de los cadetes cuando quisiera salir. ¿Me necesitas a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Te necesito a ti, murmuró al fin, aunque su voz carecía de convicción. Laura, durante 35 años viví para ti. Renuncié a mis sueños, a mi dinero, a mi tiempo, a mis oportunidades, y cuando por fin necesité sentirme amada, lo único que me dijiste fue que deseabas que estuviera muerta. La frase se me rompió en la garganta. El dolor era insoportable. Lo siento mucho, madre. De verdad lo siento. Las disculpas no bastan, Laura. El daño ya está hecho. ¿Y sabes qué? Tal vez fue lo mejor que pudiste decirme, porque me abrió los ojos, me hizo comprender que he vivido mi vida de manera equivocada. ¿A qué te refieres? A que por primera vez en décadas estoy viviendo para mí, y es maravilloso. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dime, imploró la teniente, su voz rota por las lágrimas. Los cadetes están preguntando por su abuela. No entienden por qué te has ido. Qué curioso resultaba. Ahora que ya no estaba a su disposición, los cadetes Martín y Álvaro de repente empezaban a echarme de menos. Durante todos esos años en los que cancelaba mis planes para cuidar de los cadetes Martín y Álvaro, en los que compraba regalos caros o los llevaba al parque mientras la teniente Laura Balcázar se dedicaba a sus compras, aquello era lo esperado de mí, casi una obligación tácita. Pero ahora que había desaparecido de sus vidas, mi ausencia se sentía como una herida abierta. ¿Y los niños estarán bien? Pregunté alzando la vista hacia el cielo estrellado de Barcelona. Son fuertes. Aprenderán que las acciones tienen consecuencias y que las palabras pueden destrozar vínculos para siempre. Pero mamá, no puedes simplemente desaparecer así. ¿Y si algo te pasa? ¿Y si enfermas? ¿Cómo vamos a saberlo? Qué curioso. Ahora se preocupaba por mi salud. Durante los últimos 3 años sufrí 2 crisis de tensión arterial que me llevaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces viniste a verme, Laura? Ninguna. Eso no es cierto, protestó con una voz frágil. Sí lo es. La primera vez te llamé desde urgencias y dijiste que no podías venir porque tenías una fiesta. La segunda, estabas celebrando el cumpleaños del sargento Diego Herrera. El silencio en la línea fue su confesión. Yo pensé que no era grave, murmuró. Claro, porque mi salud nunca fue prioridad. Lo único importante eran mis transferencias. No se trata del dinero, gritó. Se trata de ti. Te echo de menos, mamá. ¿Y me echas de menos a mí? ¿O echas de menos tener a alguien disponible las 24 horas para sacarte de apuros? Colgué sin esperar respuesta. El teléfono volvió a sonar, pero lo silencié. Necesitaba paz para disfrutar de mi primera noche de libertad en un país que me ofrecía un renacer. Los días siguientes fueron un descubrimiento constante, no solo de Barcelona, también de mí misma. Partes dormidas de mi ser, intereses y pasiones olvidadas empezaban a despertar como flores tras la sequía. Me fasciné con la arquitectura gótica, capaz de perderme horas admirando las filigranas de la catedral. Descubrí que tenía facilidad para los idiomas y que el catalán, tan cercano al castellano, no era tan inaccesible como creía. Incluso redescubrí mi amor por las matemáticas, que había enseñado tantos años, pero que nunca había disfrutado por puro placer. El miércoles tuve cita con el comandante Javier Ferrer, un asesor financiero español que me explicó con calma mis opciones para establecer residencia permanente. Con sus ahorros actuales y la pensión que percibe, puede vivir cómodamente aquí durante muchos años, aseguró. España ofrece una sanidad excelente para jubilados y la calidad de vida en Barcelona es extraordinaria. Por primera vez en décadas hablé de mis finanzas sin temor a que se esfumaran en emergencias ajenas. Fue liberador calcular gastos solo en función de mis propias necesidades. Incluso podría invertir parte de su capital aquí, añadió el comandante. En 5 años podría multiplicar sus ahorros con inversiones estables. ¿Cuántas veces había tenido esa oportunidad? Y siempre elegí gastarlo en los caprichos de mi hija. ¿Hay algo más que deba saber? Pregunté. Tiene que entender que no está sola.
respondió con una sonrisa comprensiva. Muchos clientes llegan a España en busca de un nuevo comienzo tras relaciones familiares complicadas. Aquí encontrará una comunidad que la entenderá. Aquello me reconfortó profundamente. No era la única madre manipulada y descartada por hijos ingratos. Había una red entera de personas que habían elegido su felicidad antes que las cadenas emocionales. El viernes me uní a un grupo de senderismo de expatriados veteranos. Éramos 12, todos entre 60 y 80 años, unidos por el mismo anhelo de aventura. Durante la caminata por las colinas que abrazan Barcelona, entablé conversación con una mujer de mirada vivaz. ¿Qué la trajo hasta aquí? Preguntó la coronela Teresa Ibáñez, una italiana de 76 años que llevaba 3 años viviendo en España. Una hija que me confesó que su mayor deseo de cumpleaños era que me muriera. Lo solté sin filtros, sin suavizar nada. Ya no tenía fuerzas para endulzar la realidad. La coronela Teresa Ibáñez me miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Lo dices en serio? Completamente. Después de financiarle la casa, de criar prácticamente a los cadetes Martín y Álvaro, de hipotecar mi jubilación para cubrir cada uno de sus caprichos, me dijo que mi presencia era una carga insoportable. Dios mío, susurró la coronela. ¿Y qué hiciste? Moja, ¿qué iba a hacer? Desaparecí de su vida, y aquí estoy. Teresa sonrió con una mezcla de respeto y admiración. Eres muy valiente. Yo tardé 7 años en cortar con mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me usaban como un cajero automático con patas. El resto del paseo lo compartimos entre confesiones. Ella me relató cómo había llegado a España, tras darse cuenta de que sus hijos adultos solo la buscaban para financiar vacaciones, coches nuevos o antojos absurdos. Cuando se atrevió a poner límites, la acusaron de ser egoísta y la amenazaron con apartarla de sus nietos. Los primeros meses fueron terribles, admitió mientras bajábamos por un sendero rodeado de pinos. La culpa me devoraba. Pensaba que quizás sí era egoísta, que una buena madre debía sacrificarse siempre. Pero un día lo entendí. Jamás se preguntaron si yo era feliz, si tenía suficiente dinero, si me estaba destrozando con tanto sacrificio. Solo les importaba lo que podían sacar de mí. Eso no es amor, Inés, es explotación. Sus palabras calaron hondo en mi pecho. Durante décadas confundí manipulación con amor, dependencia con cariño verdadero. Al final del recorrido, la coronela me invitó a un grupo de apoyo que se reunía cada 15 días. Mujeres veteranas que habían tomado la decisión más difícil, priorizar su propia vida antes que someterse a las cadenas familiares. Acepté sin pensarlo. Aquella noche encendí mi teléfono por primera vez en 3 días, 78 llamadas perdidas y 32 mensajes. La mayoría de la teniente Laura Balcázar y del sargento Diego Herrera, aunque también había números desconocidos, seguramente amigos reclutados para localizarme. Leí los mensajes en orden. Los primeros eran emocionales. Por favor, mamá, vuelve. Te necesitamos. Los cadetes no paran de llorar por ti. Poco a poco, el tono cambió hacia lo económico. El banco nos citó otra vez. Dicen que pediste una revisión del contrato como aval. No pueden quitarnos la casa por un malentendido. Al cuarto día, el tono ya era agresivo. Esto es ridículo, madre. Estás arruinando nuestras vidas por un capricho. Compórtate como adulta y vuelve. Y finalmente llegó la desesperación. He llamado a hospitales, a la policía, a tus amigos. Nadie sabe dónde estás. Si te ocurre algo, será mi culpa. Por favor, dime que estás bien. Era fascinante observar cómo en ningún mensaje la teniente Laura Balcázar se disculpaba de verdad por desear mi muerte. Jamás reconoció la crueldad de sus palabras. Todo giraba alrededor de las consecuencias que mi ausencia provocaba en su cómoda vida. Decidí responder a uno solo. Estoy perfectamente bien y más feliz que en años. Lo que estás viviendo ahora son las consecuencias de tus actos. Ojalá te sirva para valorar a las personas que amas antes de perder a otras de la misma forma. La contestación llegó enseguida. Por favor, mamá, podemos arreglarlo. Te prometo que nunca volveré a decir algo así. Solo regresa. Escribí mi última respuesta. Las promesas vacías no sanan corazones rotos. Laura, tus palabras revelaron lo que realmente piensas de mí. Esa verdad no se borra con promesas desesperadas. Después de enviar aquel último mensaje, bloqueé el número de la teniente Laura Balcázar, los del sargento Diego Herrera y cualquier contacto desconocido que hubiera intentado localizarme. Era hora de cerrar ese capítulo de una vez por todas.
La semana siguiente me reuní de nuevo con el comandante Javier Ferrer para firmar los documentos que me otorgaban la residencia permanente en España. También inicié los trámites para transferir definitivamente mi pensión y poner en venta mi apartamento en Puerto Vallarta. ¿Está completamente segura de que quiere hacerlo permanente? Me preguntó el comandante con gesto serio. Nunca he estado más segura en toda mi vida, respondí, firmando cada papel con una firmeza que me sorprendía a mí misma. Por primera vez en décadas, estoy tomando decisiones pensando en mi felicidad, no en las demandas ajenas. Esa misma tarde recibí una llamada de la comandante Sofía Roldán, mi vecina y cómplice. Su voz sonaba vibrante. Inés, no te lo vas a creer. Laura apareció en mi apartamento ayer, llorando como una niña. Me rogó que te convenciera de volver, asegurando que todo había sido un malentendido. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que lo que te dijo fue imperdonable, y que si yo estuviera en tu lugar también habría desaparecido para siempre. Debiste ver su cara al darse cuenta de que incluso los vecinos sabían lo cruel que había sido. Luego añadió en voz baja. Mencionó problemas financieros. Al parecer, sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, el banco les aprieta, el sargento Diego Herrera no encuentra salida a sus deudas y los cadetes necesitan material escolar que no pueden costear. En fin, solo ahora se da cuenta de todo lo que hacías por ellos. Exactamente lo que esperaba. No me echaba de menos como madre, sino como proveedora y salvavidas. Sofía, escúchame bien. Cuando alguien pregunte por mí, en especial Laura, quiero que digas que estoy muerta para ellos, porque, en cierto modo, es la verdad. La Inés que se sacrificaba por una hija ingrata murió el día de su cumpleaños. Lo entiendo perfectamente, respondió la comandante con firmeza. Y te diré algo, esa ha sido la mejor muerte que podías elegir. 3 semanas después de mi llegada a Barcelona, mi nueva vida había tomado forma de maneras que jamás imaginé. Me inscribí en clases de catalán 3 veces por semana. Los martes y jueves asistía a un curso de acuarela, descubriendo un talento artístico que desconocía. Los domingos acudía a un club de lectura para expatriados. Por primera vez en décadas mi agenda estaba llena, pero llena de lo que yo elegía, actividades que me hacían crecer, que me daban alegría, no obligaciones impuestas por las necesidades de otros. La transformación más inesperada fue la económica. Sin las exigencias de la teniente Laura Balcázar, mis ahorros no solo se mantenían, sino que crecían. Las inversiones que había iniciado con el comandante Javier Ferrer ya daban frutos, y por primera vez podía proyectar mi futuro financiero pensando solo en mí. Un soleado miércoles de abril, mientras tomaba café en el balcón de mi apartamento, sonó una llamada de un número internacional que no reconocía. Dudé en responder, pero la curiosidad pudo más. ¿La capitana Inés Balcázar? Preguntó una voz femenina con marcado acento mexicano. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Teniente Médico Raquel Mendoza. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares en Puerto Vallarta. La llamo porque hemos recibido una denuncia sobre su bienestar. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Una denuncia? ¿De qué tipo? Su hija, la teniente Laura Balcázar, presentó un informe alegando que usted podría estar sufriendo de demencia o deterioro cognitivo y que ha tomado decisiones financieras y personales que la ponen en riesgo. Según ella, usted desapareció de forma repentina y está viviendo en condiciones precarias en el extranjero, posiblemente manipulada por terceros. No podía creer lo que escuchaba. Laura había llegado al extremo de inventar una enfermedad mental para forzar mi regreso y recuperar el control de mi vida. Teniente Mendoza, respondí con voz firme, no padezco demencia ni deterioro cognitivo. He decidido vivir en España por elección propia, en un apartamento cómodo, con acceso a excelente atención médica y en plena salud mental. Las alegaciones de mi hija son absolutamente falsas. Entiendo su posición, capitana Balcázar, contestó la trabajadora social, pero necesitamos verificar su bienestar. ¿Aceptaría someterse a una evaluación médica y psicológica a través del Consulado Mexicano en España? Por supuesto. Estoy dispuesta a cualquier examen que demuestre mi lucidez y que mis decisiones fueron tomadas con total claridad. Tras coordinar los detalles de la evaluación, colgué el teléfono con una mezcla de rabia y desasosiego. Laura había cruzado un punto sin retorno. No solo deseó mi muerte, ahora pretendía destruir mi credibilidad para recuperar los privilegios económicos que había perdido.
De inmediato llamé a mi abogado en México, el general Ricardo Vargas, que me había acompañado en todos los trámites legales antes de mi partida. Capitana, qué alivio escucharla. Esta semana he tenido una experiencia intensa con su hija. Lo imagino. Acabo de hablar con servicios sociales. Laura me acusa de tener demencia. El general suspiró. Eso no es todo. Ha contratado a otro abogado para impugnar los cambios legales que hizo antes de marcharse. Alega que usted no estaba en su sano juicio al firmarlos. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo, pero no tiene base. Conservo grabaciones de nuestras reuniones donde usted se expresa con total claridad. Además, el hecho de que organizara meticulosamente su salida y esté viviendo de manera independiente en España refuerza su plena capacidad. ¿Qué más ha intentado? Quiso acceder a sus cuentas bancarias alegando preocupación por su salud y trató de frenar el proceso de reclamación de la vivienda, pero todo está blindado legalmente, y ella misma firmó documentos reconociendo los problemas financieros recientes. No tiene argumentos sólidos. Era increíble hasta dónde estaba dispuesta a llegar la teniente Laura Balcázar para recuperar lo que consideraba suyo. General Vargas, prepare una demanda por difamación contra mi hija. Sus acusaciones falsas sobre mi estado mental pueden dañar mi reputación y mis derechos legales. Con mucho gusto, capitana, respondió con satisfacción. Después de lo que ha hecho, es hora de que asuma las consecuencias. 2 días más tarde, me presenté en el consulado mexicano en Barcelona para someterme a las pruebas médicas y psicológicas. El especialista designado, el doctor militar Antonio Torres, un hombre curtido y de mirada penetrante, comprendió de inmediato la situación. Capitana Balcázar, me dijo tras 3 horas de evaluación, no solo goza usted de perfecta salud mental, sino que las decisiones que ha tomado reflejan lucidez y valentía admirables. Su hija está claramente manipulando el sistema para recuperar beneficios económicos. Eso quedará documentado oficialmente. Aseguró que enviaría un informe detallado a los servicios sociales declarando que las acusaciones eran infundadas y que yo vivía en España de manera independiente y saludable. Esa misma tarde recibí una llamada de la teniente médico Raquel Mendoza. Capitana Balcázar, ya recibimos el informe médico del consulado. Era evidente que las acusaciones de la teniente Laura Balcázar carecían de todo fundamento. Vamos a archivar el caso y notificar a su hija de que sus quejas son infundadas, me explicó la teniente médico Raquel Mendoza. Gracias, respondí. ¿Esto quedará registrado de alguna forma? Sí. Se documentará que presentó una denuncia falsa sobre el bienestar de un familiar y si reincide podría enfrentarse a consecuencias legales. Perfecto. No solo había fracasado en su intento de anular mis decisiones, sino que ahora cargaba con un registro oficial de falsedad. Aquella noche decidí enfrentar lo que había pospuesto demasiado tiempo, escribir mi historia, no para Laura, sino para otras mujeres atrapadas en la misma espiral de manipulación y abuso emocional. Escribí durante 4 horas, relatando cada sacrificio, cada humillación, cada paso que me condujo a recuperar mi dignidad. Lo titulé Cuando el amor materno se convierte en autodestrucción, mi liberación a los 74 años. Lo envié a un espacio digital que había descubierto, gestionado por la alférez de comunicación Clara Soto, dedicado a mujeres veteranas que habían encontrado la fuerza para cambiar sus vidas radicalmente. Una semana más tarde recibí su respuesta. Capitana Inés Balcázar, su historia es poderosa e inspiradora. Cientos de mujeres se identifican con usted. ¿Aceptaría una entrevista en vídeo para nuestro canal? Acepté sin dudar. Era hora de transformar mi dolor en herramienta de liberación para otras. La entrevista se publicó 2 semanas después y se volvió viral. Miles de mujeres compartieron sus propios relatos, hijas e hijos adultos que las exprimían emocional y financieramente. Mi hijo de 37 años vive en mi casa, no paga nada y me insulta cuando le pido que busque empleo, escribió una. Mi hija solo me llama cuando necesita dinero para las vacaciones, confesó otra. Pensé que era la única madre usada por sus propios hijos, compartió una tercera. Pero lo más inesperado llegó una semana después. Recibí un correo con un remitente que reconocí al instante, el sargento Diego Herrera. Inés, vi tu entrevista en YouTube. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Laura te dijo fue imperdonable y el modo en que te trató durante años es inaceptable. Fui testigo de cómo te manipulaba, pero nunca tuve el valor de confrontarla porque dependíamos de tu ayuda económica. Quiero que sepas que los cadetes Martín y Álvaro te echan mucho de menos.
Laura les dijo que estabas enferma y que no podías visitarlos, pero merecen conocer la verdad cuando sean mayores. Sé que es tarde para disculpas, pero quería reconocerte lo mucho que hiciste por nosotros. Espero que seas feliz en tu nueva vida. Leí el mensaje 3 veces antes de contestar. Finalmente escribí: Diego, agradezco tu honestidad, pero las disculpas tardías no borran el daño. Espero que esta experiencia te convierta en un mejor esposo y en un padre capaz de enseñar a tus hijos a valorar a quienes les aman antes de que sea demasiado tarde. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía públicamente el abuso al que me había sometido. Eso no cambió mi decisión de mantener la distancia, pero sí me dio la validación que tanto necesitaba. Mi vida en España florecía como nunca imaginé. Tenía amigos auténticos que me valoraban por ser quien soy, no por lo que podía ofrecer. Redescubrí pasiones olvidadas. Disfrutaba de estabilidad financiera, serenidad y, lo más importante, dignidad. 6 meses después de mi llegada, mi nueva existencia tenía una forma insospechada. Una mañana soleada de primavera sonó mi teléfono. Era la comandante Sofía Roldán, mi cómplice en México. Inés, dijo con voz vibrante, tienes que escuchar esto. Laura ha perdido la casa. Mi corazón se encogió por un instante. A pesar de todo, una parte de mí aún se preocupaba por el destino de los cadetes Martín y Álvaro. ¿Qué ocurrió exactamente? Pregunté con la voz contenida. El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada, me explicó la comandante Sofía Roldán. El sargento Diego Herrera no pudo recuperar el dinero perdido y acumularon 3 impagos más. Como usted ejerció sus derechos como aval, la entidad procedió sin demora. La teniente Laura Balcázar vino a verme ayer, hecha un mar de lágrimas. Y los niños están bien. Se trasladaron a un piso pequeño en las afueras. Diego, al fin, consiguió un empleo estable en una empresa de turismo, con un salario mucho más modesto, pero seguro. Laura también regresó a la clínica, no como dueña, sino como empleada. Sentí una mezcla difícil de describir. No era alegría por su desgracia, sino la serena satisfacción de la justicia cumplida. Por primera vez en sus vidas, Laura y Diego enfrentaban las consecuencias de sus propios actos, sin nadie que los rescatara. ¿Algo más? Pregunté. Sí. Laura me preguntó si yo sabía cómo localizarte. Aseguró que quiere disculparse de verdad, que por fin comprende lo que perdió cuando te perdió a ti. ¿Y qué respondiste? Le dije que algunas heridas jamás cicatrizan y que hay palabras imposibles de olvidar. También le conté que estabas floreciendo en tu nueva vida y que lo mejor para ambas era no intentar un reencuentro. Tenía razón la comandante Sofía Roldán. En estos 6 meses había alcanzado una paz que no arriesgaría por promesas vacías de una hija que solo me valoraba cuando le convenía. Aquella misma tarde recibí una llamada inesperada del general Ricardo Vargas. Capitán Inés Balcázar, traigo noticias importantes. La vivienda de la teniente Laura Balcázar fue vendida por el banco y, como usted figuraba como aval, tiene derecho a recuperar la inversión inicial de 1,8 millones de pesos más los intereses. ¿En total? Pregunté. 2,1 millones. La transferencia a su cuenta española se realizará la próxima semana. Era asombroso. No solo había recuperado lo que entregué, sino que gané 300,000 pesos adicionales, dinero que se habría esfumado de haber seguido siendo la madre eternamente sacrificada. Hay más, añadió el general Vargas. Su piso en Puerto Vallarta se ha vendido. Tras comisiones, le corresponden 820,000 pesos netos. En total, casi 3 millones de pesos rescatados, sumados a mis ahorros y a las inversiones en España, hacían que mi patrimonio superara los 5 millones. A mis 74 años era más rica y más libre que nunca. Esa noche lo celebré en mi restaurante preferido de la Plaza Real. Pedí el mejor cava español y brindé por la mujer valiente que, cuando todo parecía perdido, tuvo el coraje de empezar de cero. Mientras degustaba la cena, repasé el camino recorrido. Había partido como una madre destrozada por la crueldad de una hija ingrata, y ahora era una mujer independiente, con estabilidad financiera, amigos leales y la vida que siempre soñé. Al día siguiente tomé la decisión que llevaba semanas considerando: escribir un libro, no solo con mi historia, sino como guía práctica para mujeres mayores atrapadas en dinámicas familiares tóxicas. Contacté con una editorial especializada en crecimiento personal. La comisaria cultural Montserrat Rivas, directora de la casa, se interesó de inmediato.
Capitana Inés Balcázar, me dijo durante nuestra reunión. Su testimonio es necesario. Millones de mujeres viven este abuso emocional de hijos adultos y apenas se habla. Durante 3 meses escribí sin descanso. El libro, titulado Cuando el amor hiere, liberarse del abuso emocional familiar después de los 70, recogía no solo mi experiencia, sino herramientas prácticas para detectar la manipulación, fijar límites y recuperar la dignidad. 8 meses después, la obra vio la luz y se convirtió en bestseller en varios países de Europa y América Latina. Las cartas que recibí eran sobrecogedoras. Leí su libro y entendí que no soy una mala madre por dejar de mantener a mi hijo de 42 años, escribió la cadete Marta Fuentes desde Chile. Su testimonio me enseñó que el amor no exige destruirse, compartió la cadete Teresa Lobo desde Portugal. Después de leerlo, vendí mi casa grande y me mudé a un piso que puedo costear sola. Por primera vez en años duermo tranquila, relató la cadete Sofía Torres desde Argentina. Pero la carta más conmovedora llegó un año después de la publicación. Era de una joven de 32 años, la cadete Paula Medina. Capitana Inés Balcázar, tengo una madre de 67 años que lo ha dado todo por mí y mis hermanos. Tras leer su libro, comprendí que la tratamos como la teniente Laura Balcázar la trató a usted. Su historia me abrió los ojos. Estoy repitiendo un patrón tóxico que puede destruir mi relación con mi madre para siempre. Al terminar de leer, supe que todo el dolor vivido había tenido sentido. Mi historia se había convertido en un faro para otras. Ayer recibí una carta de una joven lectora que me conmovió hasta las lágrimas. Decía, ayer llamé a mi madre y le pedí perdón por todos los años en que la di por sentada. También le prometí ayudarla a perseguir sus propios sueños, en lugar de esperar que siempre estuviera disponible para cumplir los míos. Gracias por abrirme los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Aquellas palabras me hicieron llorar de alegría. Mi dolor no había sido en vano. Estaba sirviendo para que otras familias evitaran la misma destrucción que casi me consume. 2 años después de mi llegada a España, encontré en mi buzón una carta manuscrita. La caligrafía del sobre me resultaba extrañamente familiar. Cuando lo abrí, mi corazón latió con fuerza. Era de los cadetes Martín y Álvaro, que ahora tenían 13 años. Querida abuela Inés, escribieron con letra temblorosa de adolescentes. Papá nos contó la verdad sobre por qué te fuiste. Nos dijo que la mamá te dijo cosas muy crueles y que por eso decidiste comenzar una vida nueva lejos de nosotros. Queremos que sepas que te echamos mucho de menos y que entendemos por qué tomaste esa decisión. También queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por ser tan valiente. Cuando seamos mayores, nos encantaría viajar a España para visitarte, si tú quieres recibirnos. Dentro del sobre había también unos dibujos ingenuos donde aparecía yo paseando feliz por las calles de Barcelona. Lloré durante una hora, pero no de tristeza, sino de certeza. Había hecho lo correcto al preservar mi dignidad, aunque eso implicara alejarme de quienes más amaba. Decidí contestarles. Mis queridos nietos, vuestras palabras son el regalo más hermoso que he recibido en muchos años. Os amo profundamente y os amaré siempre, sin importar la distancia. Cuando seáis mayores y podáis decidir por vosotros mismos, las puertas de mi corazón y de mi casa en España estarán abiertas de par en par. Hasta entonces, quiero que sepáis que vuestra abuela vive rodeada de paz y de belleza, disfrutando una vida plena y serena. Guardad el amor que sentís por mí, pero también aprended de esta experiencia. Las palabras pueden levantar puentes o destruirlos, y las relaciones verdaderas se construyen sobre el respeto mutuo, nunca sobre el sacrificio unilateral. Hoy, 3 años después de aquel cumpleaños maldito que cambió mi destino, escribo estas líneas desde el balcón de mi nuevo apartamento en Barcelona, comprado con mis propios ahorros. Frente a mí se extiende el Mediterráneo, inmenso y brillante. Tengo 77 años, un patrimonio de más de 6 millones de pesos, un libro convertido en bestseller y traducido a 8 idiomas, amigos entrañables repartidos por todo el mundo y una paz interior que jamás creí recuperar. La teniente Laura Balcázar me pidió como regalo de cumpleaños que desapareciera de su vida, y le concedí su deseo de la manera más radical y extraordinaria posible. Lo que nunca calculó fue que al perderme, no solo perdía a una madre que la amaba incondicionalmente, sino también a la persona que sostuvo durante décadas la estabilidad económica de su mundo. La semana pasada recibí un correo electrónico inesperado. Era de Laura.
el primer contacto directo en 3 años. Mamá, leí tu libro. Nunca imaginé cuánto te lastimé, cuánto te sacrificaste por mí, cuánto te di por sentada toda mi vida. No te pido que regreses ni que me perdones. Solo quiero que sepas que por fin entendí lo que intentabas enseñarme, aunque lo aprendí del modo más doloroso. Espero que seas feliz en tu nueva vida, porque te lo mereces más que nadie. No respondí. Hay puentes que, una vez quemados, jamás pueden reconstruirse. Pero guardé sus palabras, no como trofeo, sino como confirmación de que todo sufrimiento puede transformarse en sabiduría. Mi desaparición fue mi regalo para ella, mi nueva vida, mi regalo para mí, y valió cada lágrima, cada sacrificio, cada herida que me trajo hasta aquí, porque a veces la única manera de salvarse es tener el coraje de perderse por completo, para renacer en la persona que siempre se estuvo destinada a ser. Ahora, si esta historia te ha conmovido, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla. Descubrirás una traición y un giro tan sorprendentes que no podrás apartar la vista.